En el video anterior mostré parte de mis consultas a ChatGPT sobre el conocimiento que se tiene en la actualidad acerca del origen del campo electrostático. En las respuestas que obtuve en estas y otras consultas que hice a la inteligencia artificial sobre este tema, el mensaje subyacente es que solo lo pueden entender quienes logren un completo conocimiento de la teoría cuántica, sin que se puedan mostrar los resultados en forma entendible para quienes carecemos de tal conocimiento. Al comparar el trabajo realizado para cargar con igual cantidad de carga una esfera conductora y otra dieléctrica, llamó la atención de que existe una parte adicional del trabajo realizado para cargarlas, igual en ambos casos y relacionada con el espacio a su alrededor. Cuando comenzamos a estudiar electromagnetismo, aceptamos que las cargas eléctricas originan campos eléctricos. Posteriormente, asociamos energía al campo eléctrico que expresamos para cada volumen elemental del espacio mediante la densidad volumétrica de energía. Necesitamos de una carga puntual para introducir el concepto de campo eléctrico, definiéndolo como la fuerza por unidad de carga ejercida sobre la misma. Posteriormente, aceptamos que este campo es independiente de la carga de prueba. Quitándola, el campo sigue estando, es real y está relacionado con el potencial. Es su gradiente con signo menos. Cuando definimos potencial eléctrico, lo hacemos a partir del trabajo por unidad de carga que debemos realizar para colocar una carga de prueba en una posición, trabajo realizado por una fuerza externa para vencer la fuerza ejercida por el campo eléctrico. Esta definición puede hacernos suponer que debido al campo existe un potencial. ¿Aparece primero el campo o el potencial? Para buscar una explicación a qué es un campo eléctrico, vamos a comenzar viendo cómo se distribuye la energía electrostática alrededor de un objeto cargado. Los ingenieros hacemos bromas sobre los físicos que suponen esferas y formas simples para explicar problemas. En realidad, las formas simples como la esfera son de gran utilidad para comenzar el estudio de un tema. Por este motivo, vamos a comenzar considerando el campo alrededor de una distribución de carga eléctrica con simetría esférica. Consideramos una esfera de radio R mayúscula con carga Q. El campo eléctrico en un punto a una distancia R fuera de la esfera es radial y su magnitud es el producto entre la constante dieléctrica K y la carga Q dividido por el cuadrado de la distancia al centro de la distribución. Vemos que el valor del campo es el mismo para todos los puntos sobre una esfera imaginaria de radio R. Considerando un cascarón esférico con este radio y ancho diferencial de R, suficientemente pequeño para considerar que el valor del campo no se modifica de manera apreciable en su interior, la energía contenida en el mismo es el producto entre la densidad volumétrica de energía del campo eléctrico y el volumen elemental, que lo podemos expresar como la superficie de la esfera por el espesor diferencial R del caparazón. Diferencial E es la energía contenida en esta región esférica elemental y podemos comprobar que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia R. Integrando esta expresión entre la superficie de la esfera cargada y una distancia genérica R1, obtenemos la energía almacenada en esta región. La cantidad de esta energía que se almacenó en el campo eléctrico entre la esfera de radio R mayúscula y una distancia genérica R es igual a la energía disponible, un medio de K por Q al cuadrado dividido el radio de la esfera, menos un término de igual forma donde se reemplaza el radio de la esfera por la distancia desde la posición considerada al centro de la esfera. La diferencia entre el trabajo entregado al cargarla y la almacenada en el campo hasta la distancia R minúscula es la que se va a almacenar en el espacio restante a partir de esta distancia. La cantidad de energía que corresponde al espacio a partir de R
minúscula es un medio K por Q al cuadrado dividido la distancia R minúscula al centro de la distribución de cargas. Cuando calculamos el potencial en un punto a una distancia R minúscula de una esfera cargada, para obtener el trabajo que por unidad de carga realiza una fuerza externa, resolvemos la integral entre infinito y el punto. Como el campo electrostático es conservativo, podemos seguir cualquier camino. Por ejemplo, nos movemos sobre un radio. Y el resultado obtenido tiene la misma dependencia con la posición que el hallado para la energía almacenada en el campo a partir de este punto. En el cálculo de la energía que se almacena a partir de dicha posición, aunque la integración la hicimos siguiendo un radio en determinada dirección, el resultado es válido para todas las direcciones. Podemos compararlo con el ascenso a una montaña viniendo desde el llano. Cuando nos detenemos en una posición, el trabajo que realizamos para llegar hasta allí es igual a la diferencia entre la energía potencial para esa posición y la de partida. Con esta analogía podríamos suponer al campo eléctrico como el resultado del gradiente de la energía eléctrica por unidad de carga. Estamos cambiando el concepto utilizado en electrostática, donde se dice una carga eléctrica origina un campo eléctrico y en este se almacena energía, por este otro. El campo eléctrico es el resultado de la distribución espacial de la energía que se utilizó para cargarlo. Este punto de vista nos va a complicar cuando consideremos que la carga de la esfera es negativa.